Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 29 de octubre. Te estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de nuestro coordinador cumplidor, Carlos Urdiales. ¿Cómo te va, Carlos? Buena tarde. Muy buena tarde, Pepe. Llegando a la meta, es viernes y yo los saludo a nombre de los rudos de la información, de Isaac Morán, de Óscar Holguín, de Héctor García Vega y Francisco Rosales. La producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez y la asistencia general siempre de Claudia Medina. Gracias, Carlos. Tenemos, por supuesto, todas las noticias, todas las voces, comenzando por recordarle que el próximo domingo a las 2 de la mañana debe usted atrasar una hora su reloj porque entra el horario, termina el horario de verano y comienza el horario de invierno. Repito, sábado 30 de octubre a las 2 de la mañana, echar una hora más el reloj. Es decir, que si usted le da permiso a sus hijos de salir en la noche, pues van a tener una hora más de juerga, aunque les diga a las 2 de la mañana, ellos van a llegar a las 3 de la mañana en realidad, porque van a ser las 2 de ustedes, su reloj y en el de ellos también. Tómelo en cuenta, va a iniciar este 31 de octubre, comenzando a las 2 de la mañana, concluye el 3 de abril, también a las 2 de la mañana del año 2022. Pero vamos directamente con la información mucho más importante en este momento. ¿Qué está ocurriendo con las vacunas? Hoy el gobierno en pleno, a través del presidente de la República, de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, etcétera, festejaron en grande justamente la conclusión de la etapa de la meta de vacunación para mayores de 18 años, aunque sea con una dosis, el llamado operativo Corre Caminos. Esto lo informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Lo dijo de esta manera y Sara Pablo tiene la crónica completa de la mañanera hoy, donde el tema central fue este y que se celebró en Campeche. Adelante, Sara. Como una misión exitosa, autoridades de salud calificaron la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión desde Campeche se reportó que en 10 meses se logró vacunar al 83% de las personas mayores de 18 años, al menos con una dosis. Desde que se aplicó la primera dosis, en diciembre del año pasado se instalaron 14.190 centros de vacunación. 60 millones de personas cuentan con su esquema completo y poco más de 14 millones solo con una dosis. En el operativo participaron 304.805 brigadistas, según informó el subsecretario Hugo López-Gatell. Meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años. En la mañanera no estuvo presente el secretario de Salud Jorge Alcocer. Nadie lo mencionó, pero sí fueron invitados, además de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, los mandatarios de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y de Baja California, Jaime Bonilla, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien corrigió lo dicho por el subsecretario López-Gatell sobre el porcentaje de vacunación en la capital. 100% de vacunación, aquí nos dijeron 99, pero 100% de vacunación en su primera dosis, 94% con esquema completo. Lo que sigue es terminar de aplicar segundas dosis en 953 municipios, expandir la cobertura en zonas rurales, vacunar a quienes cumplan 18 años y a niños y niñas y adolescentes con comorbilidades. Vamos a continuar convenciendo a los que no se han vacunado. El mejor argumento es de que ahora los que se hospitalizan
por contagio y los que desgraciadamente fallecen, la mayoría son los no vacunados, porque la vacuna ayuda. Con respecto a los amparos que se han interpuesto para que se vacune a los menores de 12 a 17 años de manera general, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se puede anteponer lo privado a lo público, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que aún no han sido notificados. Así respondió: vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas. Y nosotros, sin haber sido notificados, sostenemos pues que se excedió la juzgadora, porque una solicitud individual no puede tener efectos generales. En otro tema, el presidente López Obrador expresó su desacuerdo con la opinión del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, sobre el tema de la prisión preventiva para presuntos responsables de fraude fiscal. Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales. Si la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque no tienen utilidad, no tienen ganancia. Además, el 99% de los delitos fiscales tienen que ver con la gente de arriba. Con imágenes de Alberto Tláhuiz en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Campeche. Gracias Sara Pablo por esta información. En el contexto de la mañanera campechana, pues ya sabe cuál es el carácter de nuestros compatriotas de aquella zona, comenzando por la gobernadora del estado, Laida Sansores. Hoy Laida Sansores hizo una oda, una elegía a la personalidad del presidente de la República, le digo en este contexto. Lo halagó verbalmente, casi le hizo un poema. Laida Sansores llamó a López Obrador líder, guía, libro y poema al tabasqueño, y afirmó que su administración cumplirá con su mandato de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Todo esto dijo la inspiradísima poetisa campechana y gobernadora del estado, Laida Sansores. Gracias, presidente. Hoy es la primera vez que lo veo aquí como presidente, y yo como gobernadora no puedo evitar la emoción. Sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder, les digo, el libro, el poema, el que siempre marca la ruta. Y vamos a seguir cumpliendo con tu ley, matuyocol, matutus, no mentir, no robar, ujajil, siempre la verdad. Muchísimas gracias. Oda al líder nacional Andrés Manuel López Obrador por parte de Laida Sansores fue la nota de color destacada, distinguida en esta conferencia mañanera, y con la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Respecto a los temas de la vacunación y demás, bueno, ya le dije lo del tema del horario de invierno. Ponga su reloj una hora atrás, a partir de las 2 de la mañana del próximo domingo. Eso queda muy claro. El próximo domingo es 31 de octubre. Sobre la situación de los semáforos, le comento que por lo pronto la Ciudad de México se mantiene en semáforo verde otras 2 semanas. Esto lo informó desde la Ciudad de México Eduardo Clark García, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Vamos a empezar por primera vez en toda la pandemia una tercera semana consecutiva en semáforo verde. Recordarán la vez previa que estuvimos en semáforo verde, estuvimos durante 2 semanas. Esta ocasión, afortunadamente, los indicadores siguen a la baja con un puntaje de 4.5, entonces primera vez en toda la pandemia que podemos estar por lo menos 4 semanas seguidas en color verde. Dijo también Eduardo Clark que actualmente se registran mínimos históricos en el número de hospitalizados diarios
pues esta semana se reportaron 308 personas hospitalizadas. Dijo que actualmente hay 910 hospitalizados por COVID-19 en la zona metropolitana del Valle de México y 682 en la Ciudad de México específicamente. Se refiere a las 16 delegaciones o alcaldías. Dijo que la ciudad reporta 7,000 casos activos y ya se identifican disminuciones en activos en todos los rangos de edad. En el Estado de México también la entidad vecina a la capital de la República Mexicana se mantendrá en semáforo verde durante las próximas 2 semanas, según anunció el gobernador del estado, Alfredo del Mazo Mas. El Estado de México hoy en día sigue en semáforo verde y esto nos permite seguir retomando actividades, seguir regresando a clases y seguir avanzando en la normalidad de la vida en el Estado de México. Muchas gracias a todas, a todos por ese gran esfuerzo, por esa solidaridad, por ese compromiso que han tenido y sigamos todos cuidando de todos. Otra noticia importante es la que se genera allá en los Estados Unidos. California se prepara para vacunar a los niños entre 5 y 11 años de edad. A partir de la utilización de la vacuna Pfizer, que ya fue validada para uso de emergencia por la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos a nivel federal, van a estar listas para distribuirse dentro de la primera semana, una vez que se haga oficial esta aprobación de la que estoy dando cuenta. Humberto Barrera tiene la información desde California. Estamos contigo, Humberto, te escuchamos. Muy buena tarde. Gracias, Pepe, te saludo desde Los Ángeles, California, a mis espaldas el hospital de USC, de la Universidad de California. Bien, y es que las autoridades se preparan para vacunación de los niños menores de 5 a 11 años de edad. La doctora Erika Pan, especialista en epidemiología del estado de California, dijo que mientras más niños sean inoculados, más se combatiría la epidemia del COVID, que ha dejado millones de muertos en todo el mundo. Y agregó, los niños son los más vulnerables a contagiarse, por lo que ya se acerca el momento de que sean protegidos contra este virus. De acuerdo con información del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la CDC, dentro de las 10 principales causas de muerte de niños de 5 a 11 años es por contagio de COVID-19. Cabe mencionar que en California hay más de 3.5 millones de niños dentro de la edad de 5 a 11 años, los cuales podrían estar recibiendo la vacuna la próxima semana. La directora del CDC, la doctora Rachel Walensky, dijo que los resultados de ensayo clínico muestran una eficiencia de la vacunación de un 90%. También se informó que deben apresurarse, ya que se acerca el invierno y los contagios de diferentes virus pues suelen crecer en esta época. Cabe mencionar que el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley en que todos los niños deberían ser vacunados. Veremos qué pasa en las próximas semanas. En la información, Pepe, te saludo desde la ciudad de Los Ángeles. Volvemos contigo hasta la Ciudad de México. Muchas gracias Humberto Barrera por esta comunicación. Permítanos una pausa breve. Regresaremos directamente desde Washington con Jesús Silva Herzog Márquez. Él es comentarista, analista político, y con él vamos a comentar algo que dijo hoy el presidente de la República respecto a los términos feminismo, en fin, términos que señala feminismo, derechos humanos, en fin, defenderse de los derechos humanos, el ecologismo. Dice, todo esto fue inventado por los neoliberales. Vamos a hablar con él, con Jesús, sobre esto y también la relación que se está tornando ríspida entre el presidente de la República y el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar. Tenemos en este momento la comunicación con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Él nos va a informar que un frente frío, el frente frío número 6, va a provocar lluvias y bajas temperaturas. Alberto, un saludo muy cordial. Esto antes de enlazarnos a Washington con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Adelante, Alberto, muy buena tarde.
¿Qué tal, Pepe? Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Bueno, ya el Frente Frío número 6 está dejando de afectar el territorio nacional, básicamente en la parte sur de la península de Yucatán, todavía zonas de Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz. El desarrollo para las próximas horas de nubes de tormenta eléctrica en sectores principalmente del Valle de México, Puebla, Oaxaca, Morelos, también hacia Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Para el fin de semana, Pepe, condiciones mucho más estables, entrada de aire seco y estable. Se esperan lluvias principalmente entre Jalisco y Michoacán. Y para el domingo un nuevo sistema de tormentas y condiciones inestables, sobre todo en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Morelos, zonas del Valle de México y también hacia Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Por destinos turísticos, Pepe, para este largo fin de semana, en las zonas del puerto de Veracruz, lo que es la región de Manzanillo, Mazatlán, Los Cabos y Cancún, 30 grados centígrados sin lluvia. Ixtapas y Guatanejo con 32 grados centígrados también sin lluvia. Hacia Acapulco y Puerto Vallarta, 31 grados centígrados con probabilidad de tormenta eléctrica. El área de Guadalajara, 26 grados centígrados con tormenta el domingo. Y Monterrey, 28 grados centígrados. Para la Ciudad de México, Pepe, se va a mantener la temperatura entre 23 y 24 grados centígrados. Incrementos nublados por la noche, sobre todo, con probabilidad de tormenta eléctrica durante el sábado, viernes, sábado y domingo, Pepe. Gracias, Alberto. Me pregunta desde Washington Jesús Silva Herzog si de casualidad tendrás el clima para la capital estadounidense para este fin de semana. Sí, muy importante, Pepe, porque hay un gran sistema de giro ciclónico, una tormenta extratropical que cubre prácticamente todo el sureste de Estados Unidos, incluso la zona donde se está realizando la Serie Mundial de Béisbol en Atlanta, Georgia, se ha suspendido por precisamente condiciones de mal tiempo. Y toda esta tormenta de baja presión va a cubrir precisamente la zona noreste de los Estados Unidos, Washington, Nueva York y toda esa zona también con vientos intensos y la probabilidad de nevadas, Pepe. Pues muchas gracias, Alberto. Ya te escuchó Jesús y te lo agradece. Que estés muy bien. Un abrazo, Pepe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Alberto Hernández Susón. Vamos con Jesús, justamente a la capital de los Estados Unidos. Jesús, un saludo muy cordial. Hoy el presidente pues sale a decir que términos como nuevos derechos, ecologismo, defensa de los derechos humanos, feminismo, fueron creados o impulsados por el neoliberalismo. Te saludo y te pongo lo que dijo el presidente para comentarlo, si te parece. Adelante Jesús Silva Herzog, te escuchamos. ¿Cómo te va? Tenemos el enlace a Washington, ¿me pueden indicar, por favor? Bueno, sí, el presidente se desconectó. Jesús Silva Herzog, estábamos enlazados a través de la imagen, pero sí, tengo lo que dijo el presidente de la República, lo podemos poner al aire, por favor. Lo que dijo respecto al feminismo, a los derechos humanos, al ecologismo, que señala el presidente, son términos inventados por el neoliberalismo. ¿Qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal? ¿Qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Fue lo que dijo el presidente de la República hoy desde Campeche por la mañana. Dice que también se buscó que temas como corrupción, explotación, opresión, clasismo y racismo quedaran fuera del debate, que esto fue obra de los neoliberales. Ya tenemos el enlace con Jesús Silva Herzog. Adelante, Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti en Washington,
donde son las 7 de la noche con 24 minutos. Adelante. Hola Pepe, buenas tardes. Pues muy desconcertantes las declaraciones de esta mañana del presidente López Obrador, que está llevando al extremo esta, digamos, partición del mundo político, del mundo ideológico en el que vivimos, en donde todo aquello que no se pliega a su visión del mundo tiene solamente una etiqueta, que es la etiqueta de neoliberal. Y la sorpresa es que en con este rótulo se describe pues a las causas más importantes de nuestra era, más importantes de nuestro tiempo, como son el feminismo, las causas de la protección del medio ambiente, incluso la defensa de los derechos humanos, que dice el presidente López Obrador que son una especie de conjura neoliberal para distraer al mundo y no abordar de los temas que a su juicio se ocultan bajo esta nueva agenda digamos de distracciones. Yo creo, Pepe, que no hay izquierda contemporánea en el mundo que no esté buscando abrazar estas causas como causas de identidad de la izquierda contemporánea en el mundo. Lo vemos no solamente en las izquierdas más avanzadas en Europa, sino también en la de nuestro vecindario, en América Latina, en donde las causas ambientales, la protección de los derechos humanos, desde luego la causa de las mujeres está en el corazón del proyecto de las izquierdas. Y ahora nos dice el presidente López Obrador que esa agenda es una agenda conservadora, y que es una manera de señalar hacia el lugar contrario al que debemos nosotros mirar para estar todos en sintonía con la visión presidencial. Creo, Pepe, que esta bipartición, este maniqueísmo ideológico del presidente López Obrador está llegando a extremos francamente absurdos, que creo que deberían tener una respuesta inmediata de los suyos. ¿Qué dicen los militantes de su partido sobre esta descripción del feminismo como una causa neoliberal? ¿Qué pueden decir del ambientalismo, también tachado como si fuera un proyecto conservador de parte de esta conjura de los potentados que dominaban el país antes de la llegada salvífica de Andrés Manuel López Obrador? Creo francamente que esto pues necesita una reconvención, y me parece que quienes deben darlos de inmediato y con toda firmeza son los militantes de su propio movimiento, aunque creo, siendo realistas, que eso es poco probable porque la disciplina ciega se ha impuesto en esa organización política de su fundación. Jesús, es un tema, por supuesto, a debate. Está el presidente de la República abriendo muchos frentes de discusión, pero es evidente su idea de contestar todo lo que tenga que ver con lo que él llama los vicios del neoliberalismo. La batalla es frontal, la batalla no tiene para cuándo acabar. Sin embargo, estamos viendo que si bien ataca ideológicamente lo que él considera nocivo, no se habla absolutamente nada de actuar en contra de funcionarios que bajo ese manto del neoliberalismo han cometido una serie de ilícitos e irregularidades, comenzando según ha dicho la Cuarta Transformación, por el gobierno directo encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto, su secretario de Hacienda Luis Videgaray y otros personajes. ¿Por qué abre el presidente estos frentes de batalla constante? En lugar de llamar a la unidad, está llamando justamente a la división. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ayer que hablaba de la Universidad Nacional Autónoma de México, lanzó en un desplante un verdadero desafío cuando dijo que los que no estén de acuerdo de la comunidad universitaria con lo que él ha dicho de que la universidad es clasista, es derechista, es neoliberal, es conservadora, alejada de los fines del pueblo, los fines sociales del pueblo, pues que salgan a la calle y que marchen, no que hagan un paro, sino que hagan una marcha pacífica.
¿No te parece que eso es un error? Bueno, creo que tú lo describes bien, creo que es un desplante y es una provocación. Los instrumentos de una comunidad universitaria, de una comunidad académica, pues no son los de esta movilización directa, de la toma de las plazas, de las marchas, de la ocupación de los espacios públicos, aunque desde luego los movimientos estudiantiles han hecho uso de estas herramientas políticas, pero los instrumentos de una comunidad académica universitaria son los de su propia actividad, de su docencia, de su investigación, de su creatividad, y esa es la que expresa cotidianamente en la Universidad Nacional, pues que se trata de una expresión de las diversidades que existen en el país, que no se puede usar una brocha para describir a esa institución como si tuviera una ideología o como si debiera tener una ideología que sea afín a la ideología presidencial. Que existan voces neoliberales, como las llama el presidente, dentro de la Universidad Nacional, a mí me parece no solamente natural, me parece saludable que la expresión de estas visiones del mundo, de la economía, de la sociedad, de la historia, se ventilen críticamente en un espacio académico. No podemos pensar que una institución tan importante como la Universidad Nacional deba suprimir esas voces diversas para simplemente convertirse en una red de respaldos del proyecto presidencial. Eso sería literalmente la renuncia de su identidad, la renuncia de su propósito público, de su sentido dentro de una sociedad como la mexicana. Pues gracias, Jesús, gracias por este comentario a través de Grupo Fórmula Noticias. Que estés muy bien. Pues un abrazo fuerte. Que te vaya muy bien, un abrazo muy, muy fuerte, el de merece el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista, comentarista. Después de corte, vamos a comentar con usted lo que está a punto de suceder en Roma, la capital de Italia, anfitriona de la cumbre del G20, de las 20 mayores economías del mundo occidental que se van a reunir este fin de semana para esta cumbre presencial, luego de la pandemia, tras lo que sucedió. Es una agenda cargada que incluye temas que tienen que ver precisamente con el COVID-19, la recuperación económica, el cambio climático, en fin, es lo que el mundo está atento y pendiente de lo que sucederá a partir de este fin de semana allá en la capital italiana. Está en la línea telefónica Armando Guzmán, desde Washington también. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Te llamé porque lo que ocurre es que en el estado de Virginia, y déjame poner esto en perspectiva un poquito para que la gente nos entienda, el estado de Virginia es uno de los suburbios, la parte norte del estado de Virginia, es uno de los suburbios de la capital Washington, D.C. Es como si estuviéramos hablando del estado de México y ciudad satélite, etcétera, para la Ciudad de México. Entonces, esta misma cercanía y esta misma cantidad de gente vive en varios de los condados del norte de Virginia. Hace 2 días recibimos información acerca de posibles ataques de ISIS, del Estado Islámico, y de la nueva rama de ISIS, de posibles ataques dentro de los Estados Unidos. Mucha gente se rió en ese momento porque pensaron que en realidad ISIS no tenía capacidad para hacer algo así. Ahora resulta que la CIA y el FBI y las agencias policíacas nos están avisando desde hace un par de horas que está aumentando la presencia de las policías en los centros comerciales, en las carreteras y en las áreas de tránsito de gran volumen en respuesta a una supuesta amenaza de ISIS. Esta amenaza sería para colocar explosivos, y una fuente de la policía me acaba de decir que la reciente amenaza contra un centro comercial en el norte de Virginia, algo que tú conoces muy bien, el centro, por ejemplo, comercial de Tysons, este fin de semana de Halloween generalmente se llena de gente y de clientes. Ahora hay una alerta muy en serio para que la gente tenga gran cuidado, para que haya una presencia policíaca enorme y para que este tipo de cuidados no lleven a una desgracia o a
a una cuestión en la que tengan que responder a una amenaza que se convierta en realidad. Eso es lo que está ocurriendo. Hay una gran cantidad de preocupación acerca de todo esto. Son varios los condados que conforman el área norte de Virginia, y esos condados son en realidad como distritos grandes en los que hay muchas ciudades pequeñas dentro de ellos, o colonias, lo que sería colonias en la Ciudad de México. Entonces, la gran cantidad de gente que vive en Virginia, que son aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas, están bajo alerta esta noche y lo continuarán estando durante todo este fin de semana por el feriado del Día de las Brujas, el Halloween, y después por las compras de Navidad. Eso es lo que está ocurriendo y mucha gente está preocupada a esta hora, Pepe. Y seguramente hay cierto grado de psicosis en este ámbito, por esto que acaba de surgir como una amenaza de un probable acto de terror en contra de personas inocentes, habitantes, ciudadanos, en los condados que tú mencionas, en Virginia, en Washington, al norte de D.C., del Distrito de Columbia. Gracias, Armando, por esta información comentada y de última hora. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. En un momento regresamos con toda la información que ya le estaba yo adelantando del G20. En un momento. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Le comento a usted lo que ya le adelantábamos hace un instante. Los 20 países más poderosos económicamente en el mundo ya están preparados, listos para iniciar la cumbre presencial, la primera cumbre presencial después de la época pandémica en la capital italiana, para abordar diversos temas. Una agenda muy cargada que tiene que ver con la pandemia, con la recuperación económica, con el cambio climático, por supuesto. Italia acoge la gran cumbre de los líderes del G20 y la tarea viene acompañada del descomunal esfuerzo de hacer frente a la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Una cita que empieza este sábado en Roma y finalizará el domingo. 3 son las prioridades de esta cumbre. La primera será buscar una solución para reducir las desigualdades provocadas por la pandemia de la COVID-19. La segunda es acelerar la recuperación económica mundial. Y la tercera, lograr esfuerzos concretos para luchar contra el cambio climático. Italia espera que los líderes mundiales fijen un plazo común para alcanzar las emisiones netas de gases de efecto invernadero. El primer ministro italiano, Mario Draghi, impregnará esta cumbre con su seña de identidad, que es el multilateralismo. Organizar la primera reunión de forma presencial de las mayores economías del mundo desde el inicio de la pandemia es un reto. Aunque los líderes de Rusia y China no vendrán, los demás se reunirán en el nuevo centro de convenciones Nuvola, en el barrio Eur de la capital italiana. Previo justamente a la cumbre del G20, el presidente de Estados Unidos, que sí asiste desde luego, fue recibido por el Papa Francisco. Cita histórica en el Vaticano, donde este viernes se han reunido quienes son probablemente los 2 creyentes católicos más influyentes del mundo, el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Es el segundo inquilino de la Casa Blanca que profesa la fe católica, el primero tras John Fitzgerald Kennedy, que visita la Santa Sede, por lo que su presencia, que coincide con su participación en la cumbre del G20, ha levantado una gran expectación. Aunque el Papa y el mandatario estadounidense chocan frontalmente en asuntos como el divorcio o el aborto, comparten su visión del mundo en muchos aspectos. Biden ya tuvo ocasión de reunirse con el Papa en el año 2015 como vicepresidente de Estados Unidos. En 2021, como presidente, pone fin a la enorme tensión que hubo entre el Vaticano y la Casa Blanca durante la era Trump, debido a grandes divergencias en temas como la inmigración, los derechos humanos o el medio ambiente. Bueno, pues todo esto de la cumbre del G20 va a servir como, si me permite decirlo así, como un prólogo, un prefacio de lo que va a ser la cumbre climática del COP26, a inaugurarse también este fin de semana, el domingo, a partir del domingo, en Glasgow, Escocia. Tenemos el contacto en este momento con Beata Boina. Ella es profesora catedrática en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, del TEC de Monterrey. Beata, muchas gracias por esta colaboración especial. Ponnos en el contexto. ¿Qué es el G20 para que lo entendamos todos? ¿Quiénes lo componen? ¿Para qué fue creado este grupo poderoso económicamente hablando? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Un gusto saludarte a ti, a la audiencia. Efectivamente, estamos a un día, pocas horas, de hecho, de iniciarse las reuniones del foro G20. Es un grupo de los países, de los 20 países más industrializados y más importantes desde el punto de vista económico. 20 países de, se puede decir, todas las regiones del mundo. En caso de América tenemos a 3 importantes participantes, que es México, Argentina y Brasil, como ejemplo. Pero obviamente están los Estados Unidos y los países europeos, los más grandes, incluyendo Alemania, Italia, obviamente Francia, Reino Unido, España como observador, y países asiáticos y algunos africanos, también de hecho Sudáfrica, solamente de los africanos, más en Medio Oriente, Arabia Saudita, obviamente China, Indonesia, Japón y Corea del Sur. Un grupo amplio de países cuyos líderes, jefes de Estado o de gobierno, se reúnen este fin de semana en Roma para tratar los temas que se han mencionado, los temas económicos, pandemia y el cambio climático. Ahora bien, presencialmente van a estar 16, lo cual yo diría es un número muy elevado de los 20. Ausencias importantes: presidente de México no va a estar, va a enviar a su representante, el canciller Ebrard, que ya se encuentra también en Roma, y a través de internet, vía online, va a estar presentes el presidente de China, de Japón y de Corea del Sur. Entonces yo diría, y de Rusia, yo diría un encuentro importante en el cual de lo que se va a tratar sobre todo es de dar un empuje fuerte al tema de compromisos climáticos de los países miembros de G20. ¿Por qué? Porque justamente el domingo por la tarde se inicia la conferencia climática COP26, con grandes expectativas de que esos países que forman parte de G20, que son los más importantes emisores también de los gases de efecto invernadero, pues asuman compromisos más ambiciosos. En ese sentido, cuando están hablando del tema de la pandemia, el enfoque de la cumbre del G20 de los países económicamente más poderosos será precisamente hablar de los términos en que debe ser reconstruida la economía mundial luego de lo que ha sucedido en los últimos 19, casi 20 meses, Beata. Mira, efectivamente, además del cambio climático, la situación económica y la situación sanitaria son 2 grandes temas a tratar. Y yo diría que lo fundamental es que pues haya acceso a las vacunas. Ya sabemos que en los países más desarrollados, el espacio de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, muchos otros más desarrollados, pues sí se ha conseguido una vacunación alta, llegando incluso a 80% en el espacio de la Unión Europea. Pero hay un déficit de vacunas para los países menos desarrollados, sobre todo cuando hablamos aquí de la región de África, incluso en varios países de América Latina, pues no hay ese acceso. Entonces va a haber un llamado, obviamente, de distribución más rápida y de compartir las vacunas que no son necesarias en los espacios más desarrollados. Vamos a ver cómo reaccionan a eso. Yo creo que eso no debe ser un problema grande en ese sentido en cuanto a la declaración final, porque ha habido varios compromisos ya y anuncios tanto de parte de los Estados Unidos como de la Unión Europea de compartir vacunas. Ahora el tema es la logística, cómo hacerlo para que lleguen rápido. Y otro gran tema, el crecimiento económico, desarrollo económico después de la pandemia, que se suma a una dimensión muy importante de este tema económico, la digitalización. En la pandemia ha habido una aceleración muy importante de la digitalización en varias partes del mundo, pero hay otras partes del mundo donde ese proceso desafortunadamente no se da, lo cual genera una brecha muy elevada entre los países más y menos desarrollados. Digitalización y a raíz de eso también los datos personales, ¿no? Cómo debemos tratar los datos personales, la defensa de nuestros datos personales, el manejo de nuestros datos personales también se va a tratar en esa cumbre. Importante el antecedente que nos brindas. Esto abre la posibilidad, si tu tiempo lo permite, de volver a poner énfasis en el resultado de la cumbre del G20 en primera instancia y del arranque, el inicio de la cumbre de COP26 en Glasgow, Escocia, a la que no va a asistir, por cierto, la reina Isabel II, a quien los médicos le han recetado una semana de reposo. Están muy atentos a
reina de Inglaterra por sus 95 años de edad y las muestras de debilidad de salud que ha puesto en evidencia en los últimos días. Ella no va a estar presente como anfitriona de esta COP26. Habrá mucho que comentar de la COP26 también el próximo lunes. Sé que contamos contigo, Beata Boina. Así es, efectivamente, el lunes nos escuchamos de regreso sin ninguna duda. Muchos saludos. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego. Pues sí, hay que entenderle. Hasta luego, Beata Boina, ella es catedrática en materia de política internacional, relaciones internacionales del TEC de Monterrey, aquí en Ciudad de México. Vamos a entender también qué es la COP26, esta conferencia de Naciones Unidas sobre clima. 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas. Tenemos la comunicación en este momento con Lisette Coello. Ella se encuentra en Chiapas. La mañana de este viernes, la caravana migrante reanudó su trayecto desde el municipio de Escuintla rumbo a Mapastepec. Lisette, te escuchamos con mucha atención. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. En efecto, como tú lo comentas, el día de hoy, pues la caravana siguió avanzando. Partieron hoy por la madrugada desde Escuintla hasta llegar a Cacoyagua. Y bueno, pues ahí en este municipio ya los activistas que pues lideran esta caravana junto con los integrantes habían pues señalado que el Instituto Nacional de Migración les había planteado una regularización en 6 diferentes estados de la República para ya su estadía de manera formal en México. Sin embargo, hace algunos momentos el director la comunicación con Lisette Coello, vamos a tratar de restablecer inmediatamente la llamada. Esta caravana de migrante integrada por centroamericanos, principalmente salvadoreños, hondureños, algunos nicaragüenses, guatemaltecos, también está integrada por haitianos, caribeños, en fin. Lisette, hemos recuperado, te estamos escuchando porque es el recorrido más largo que ha iniciado la caravana desde el 23 de octubre que partió de Tapachula, Chiapas. Así es, Pepe, te comentaba que, bueno, pues ellos ya habían decidido pues entablar un diálogo con el Instituto Nacional de Migración para que pudieran ser regularizados en 6 diferentes estados del país. De hecho, se había anunciado que iban a llegar camiones del Instituto Nacional de Migración para trasladar a estos casi 5,000 migrantes que ya están en esta caravana. Sin embargo, hace algunos momentos, Irineo Mújica, quien es director de Pueblos Sin Fronteras, pues confirmó a través de un megáfono a los integrantes de esta caravana que se rompió el diálogo con el Instituto Nacional de Migración debido a que no pues lograron estos acuerdos que ellos habían planteado. Alrededor de las 6 de la tarde retomaron nuevamente esta caminata hacia un municipio más cercano a lo que es Mapastepec, y bueno, señalan que lamentablemente lo que les había planteado el instituto es para desintegrar o desarticular a la caravana, pero no les estaban dando una solución, y bueno, pues su intención, te repito, era llevarlos a otros estados de la República, pero señalaron que no quieren ser engañados, y bueno, lo único que van a hacer es prácticamente desarticular este éxodo que partió desde el pasado sábado. Así que se espera nuevamente, Pepe, que mañana retomen este caminar hasta llegar a los límites de Oaxaca, y ahí señalan ellos, pues ya se van a plantear qué van a hacer, pero como caravana y ya no con el diálogo con el Instituto Nacional de Migración, Pepe. Lisette Coello, esta información es importante sin duda, pero también dime qué ha pasado luego de la muerte de Freddy López Arévalo, periodista que trabajó desde hace muchos años en varios medios de la región, entre ellos la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, y que fue asesinado de un balazo en San Cristóbal de las Casas, según se dio a conocer, te digo, desde anoche. Tengo entendido que hoy hay protestas por este asesinato. Así es, Pepe, pues lamentablemente el compañero periodista Freddy López Arévalo fue asesinado el día de ayer, cuando llegaba justamente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de festejar el cumpleaños de su mamá.
bajó junto con su familia y al llegar a su casa, pues lamentablemente frente a su esposa y a sus hijas, una persona pues le salió al paso y le disparó directamente a la cabeza. Lamentablemente perdió la vida de forma instantánea. La Fiscalía General del Estado señala que ya hay un operativo muy fuerte en esta zona de San Cristóbal para buscar. De hecho, al parecer hay 3 jóvenes que están siendo identificados que días antes pues llegaron a buscar a su casa al periodista sin ningún motivo. Su esposa ya los reconoció, están en esa búsqueda de estas 3 personas. Y bueno, también comentarte, Pepe, que hoy por la tarde compañeros de San Cristóbal marcharon, exigieron a las autoridades que se esclarezca la muerte del periodista. Con este serían pues 2 periodistas en 3 años que han sido asesinados aquí en Chiapas, la muerte de Mario Gómez, que no ha sido esclarecida tampoco, y ahora la de Freddy López. Piden que estos casos los lleve la Fiscalía General de la República directamente y bueno, pues señalan que no van a parar hasta que se esclarezca el homicidio, no solamente del compañero de ayer, sino también el de Mario Gómez. Pepe. Muchas gracias Lisette Cuello por esta información desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Y vamos a enlazarnos, gracias, buenas tardes, y vamos a enlazarnos con Stephanie Almaraz porque catean inmuebles, mejor dicho, ligados con el grupo que participó en el ataque del restaurante La Malquerida allá en Tulum la semana pasada, donde perdieron la vida 2 turistas, una alemana y otra india, y hubo lesiones a otras 3, lo que ha detonado, le digo, un verdadero escándalo por la inseguridad. Se ha reforzado la presencia de fuerzas de la Guardia Civil en la zona para garantizar justamente la seguridad de los visitantes de Tulum, que en este momento ha visto cómo han caído las reservaciones en sus hoteles y le ha golpeado muy duro este atentado. ¿Qué es lo que tenemos de novedades, Stephanie? Gracias y buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Pues sí, así como lo comentas, como parte de estas investigaciones y ya operativos que se han realizado pues ya durante toda esta semana luego de la balacera, pues se logró la detención ya de 15 personas más al detenido que se tenía hace unos días. También hay 2 inmuebles asegurados y que están relacionados justo con este enfrentamiento enfrente del bar La Malquerida ocurrido el pasado 20 de octubre en Tulum. La Fiscalía General del Estado informó que se practicaron estos cateos de la mano con Sedena, Marina y Guardia Nacional, pues luego de este reforzamiento que se envió por instrucciones de la Federación. En 3 inmuebles, 2 bares y un gimnasio se aseguraron diversos tipos de droga, 123 cartuchos útiles y se puso a disposición del Ministerio Público a estas 15 personas, 14 hombres y una mujer. Estos establecimientos pues eran utilizados por un grupo delictivo en el que participaron en esta agresión con los disparos de armas de fuego que, como comentabas, dejó el saldo de 2 turistas fallecidas y que también fueron repatriadas. Bueno, ya comentaron que estos operativos van a continuar para poder seguir pues desarticulando estas células que operan en Tulum y que lamentablemente pues pusieron el nombre de este destino turístico en aprietos. También te comento que ayer se habrían reunido más de 15 cónsules con el gobierno estatal pues también para garantizar la seguridad de los turistas y ver las acciones que se van a hacer pues para de esta manera garantizar toda esta seguridad que se requiere ahora en este destino. Esta es la información que va surgiendo hasta el momento, Pepe. Muy atentos estaremos pues a cómo evoluciona esta situación, francamente considerada como una verdadera crisis de seguridad. Hasta pronto, Stephanie Almaraz, que estés bien. Hasta luego. Gracias. Vamos con Ricardo Castillo a Acapulco. Resulta que hubo un incendio de varios comercios en Acapulco, luego de, fueron 20 locales semifijos de la central de abastos en la colonia vacacional, en la zona vacacional. Un grupo de hombres armados roció gasolina en los puestos y después les prendió fuego. Ricardo Castillo, de Cuadratín, allá en Acapulco, Guerrero. Tú tienes más datos. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Como lo comentas, ya subió, Pepe, a más de 60 locales el número de afectados, locales semifijos de la central de abasto de Acapulco, que fueron quemados, Pepe, fueron quemados por hombres armados los primeros minutos de este viernes, aquí en el puerto de Acapulco, que vive otra racha de fuerte violencia, y además esto ocurre, Pepe, tras otros crímenes que han sucedido en los últimos días en plena zona turística. El incendio de estos puestos
de madera, fue controlado por los bomberos hasta después de más de 4 horas y provocó la movilización de policías municipales, de policías estatales, del Ejército Mexicano y de la Marina. Al sitio también llegaron voluntarios de la Cruz Roja para atender posibles heridos, aunque no se reportaron víctimas, solo daños materiales. Una versión, Pepe, como lo comentaba, apunta a que el fuego fue provocado por hombres armados que llegaron, rociaron gasolina por todos estos puestos. Estamos hablando de una larga extensión de este mercado que está ubicado afuera de la central de abasto de Acapulco. Se trata de 60 locales, ya ha dicho oficialmente el gobierno de Acapulco, fueron 60 locales los que resultaron quemados y que, bueno, pues fueron atacados por hombres armados. Por la mañana, Pepe, además, también fue encontrado herido a balazos el fotoperiodista Alfredo Cardoso Echeverría, quien primero fue sacado de su casa por hombres armados y posteriormente apareció sumamente golpeado y con al menos 3 disparos. Estos hechos de violencia, Pepe, se han presentado durante toda la semana en Acapulco. El martes y el miércoles fueron asesinados 2 choferes de camiones urbanos en plena costera Miguel Alemán, frente a los pasajeros y turistas de la principal avenida turística de Acapulco. También fue herido a balazos un niño turista de 13 años en la tradicional playa Caleta, cuando fue atacado un local comercial en esa zona. Pepe, la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, está culpando a los medios de comunicación de la alerta de violencia que hay en Acapulco. Ella dice que no hay hechos de violencia y que son los medios los que están sobredimensionando lo que está ocurriendo en este puerto. Culpó a los medios y en un exabrupto que tuvo en una protesta que estaba atendiendo, pues prácticamente encendió los ánimos de la gente para que agredieran a los reporteros, y por lo menos la compañera reportera del periódico El Sur, Karina Contreras, fue atacada a golpes por vecinos, insisto, que fueron incitados por la presidenta municipal Avelina López Rodríguez, quien, muy molesta por lo que están manejando los medios de comunicación de la violencia, está pidiendo que no se maneje este tipo de información y que hagamos como Cancún, donde ella dice que no se maneja nada en ese sentido. Pepe, es la información que está ocurriendo de violencia en Acapulco. Pues vaya actitud la que tiene la autoridad municipal del puerto de Acapulco al culpar de la violencia a la sobredimensión, dice ella, que le estamos dando los medios de comunicación a nivel nacional, que las cosas no son como las pintan los medios de comunicación. En fin, la gente de Acapulco sabe que nosotros no estamos exagerando, simplemente estamos informando lo que nos consta por los hechos que tú has narrado hace un momento, Ricardo Castillo, y que, bueno, ahí quedan como constancia, independientemente de lo que diga la alcaldesa de Morena, que no está sino siguiendo la línea que le marcan, por supuesto, en términos generales, desde Palacio Nacional, de si no encuentras una razón explícita para los hechos, culpa a los medios, mata al mensajero y quedarás salvada. Muchas gracias por la información. Lo demás queda a la reflexión. Que estés bien, Ricardo Castillo. Buenas noches. Abrazo fuerte, buenas noches desde Acapulco. Abrazo fuerte, claro. Leopoldo Espejel, vamos contigo. Finalmente, autoridades de Tlalnepantla informan haber detenido a un sujeto que le apodan el Vida, presunto agresor de un chofer de transporte público en el municipio mexiquense. Primero, antes de saludarte, déjame mostrar el video del asalto que quedó grabado, del cual queda constancia según las cámaras de seguridad. Y ahora lo va a ver la audiencia de Grupo Fórmula Noticias, de cómo se dio este asalto dentro de una combi. Llega un sujeto con una mochila, con un chaleco de estos, bueno, aquí se ve en gris, pero en realidad es un chaleco naranja, y asalta, les quita sus pertenencias absolutamente a todos los que están viajando en este vehículo
en este vehículo de transporte público. Lleva una bolsa, una maleta, todo el mundo, bueno, quedó aterrado, espantado. Bueno, pues el sujeto que también agredió al chofer de la combi, la gente se acerca para tratar de ver qué le había pasado al chofer del camión. Pero Leopoldo, ya lo pescaron, ya lo agarraron. Adelante, Leopoldo. Efectivamente, Pepe, muy buenas tardes, muy buenas noches. La Fiscalía del Estado de México ha informado que logró la captura de Jorge David, de 28 años de edad, alias Elvira. Este hombre presuntamente se encontraba resguardado en un hotel del municipio de Tlalnepantla cuando, pues, presuntamente, Pepe, de acuerdo con la información que da a conocer la propia Fiscalía, porque agradece la participación de la ciudadanía para lograr la captura, habría sido denunciado de manera anónima luego de haberse, pues, hecho viral este video en donde lamentablemente este sujeto da un tiro a José Manuel Ríos, conductor de la ruta 79, que se negó, Pepe, a entregar las llaves de la camioneta. Este sujeto lo amaga y le dice: ¿quieres ver que sí te disparo? Y le disparó, Pepe, le disparó en la cabeza. José Manuel Ríos se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, Pepe, lamentablemente, pues, por esta lesión. Este sujeto, Pepe, fue ingresado ya al penal de Barrientos, donde ha quedado a disposición de un juez para determinar su situación legal. Estos hechos, Pepe, ocurrieron el 26 de octubre, precisamente allá en el municipio de Tlalnepantla, y hasta este momento la Fiscalía dice que tienen, pues, las pruebas pertinentes, Pepe, para que se pueda saber y se pueda tener la certeza de que este sujeto, Jorge David, habría sido el sujeto que disparó en contra de este conductor. Pepe, pues lo que da a conocer hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Pepe. Leopoldo Espejel, tengo entendido que según la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla, el asaltante fue trabajador del ayuntamiento y se desempeñaba como barrendero. De ahí que se presentara con ese uniforme, que es el uniforme que utilizan los barrenderos de vía pública, desde luego, para cometer el asalto. Estos hechos se registraron la mañana del martes pasado, luego de las 5:30 de la mañana, cuando dos sujetos abordan una combi y mientras uno con casco roba las pertenencias de los pasajeros, su cómplice amaga al conductor de la unidad y termina disparándole lo que tú acabas de describir. Muchas gracias, Leopoldo, por la información. Estamos pendientes, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, y remato la información del México violento cuando le narro a usted que un autobús de la Policía del Estado de México que trasladaba a cadetes del plantel Nezahualcóyotl de la Universidad Mexiquense de Seguridad tuvo un accidente en la caseta de la autopista La Marquesa Lerma con dirección al municipio de Toluca. 12 lesionados fue finalmente el saldo. El incidente ocurrió a la 1 de la tarde con 15 minutos aproximadamente. Permítame una pausa, tenemos mostradas en Telefórmula las imágenes del momento en que ocurre este accidente, donde se da el alcance de los vehículos. Estamos mirando una fotografía estática de lo que sucedió con... Sí, se está mostrando lo que ocurrió en esta caseta de cobro de la caseta de la caseta de Lerma. Vamos a una pausa breve, volvemos con usted. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos enseguida directamente al cristalazo con Rafael Cardona. Queremos comentar un hecho importante, sin duda, y me refiero a que en los últimos días ha revivido el asesinato del ex candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, cometido hace 27 años, al parecer, y nadie ha desmentido lo contrario, por un asesino solitario. Me refiero a Mario Aburto Martínez, el único que está sentenciado por esta muerte, por este magnicidio. Hace 2 años, la familia de Mario Aburto envió una carta al presidente López Obrador pidiéndole reabrir el caso.
Según versiones oficiales, Aburto fue quien le disparó a Colosio el 23 de marzo del 94 en Lomas Taurinas, en Baja California, con una pistola Taurus calibre 38. 2 días después, Aburto Martínez fue juzgado por los delitos de homicidio calificado con premeditación, ventaja y alevosía, así como por la aportación de arma de fuego sin licencia. En octubre de 2004, 10 años después del crimen, se le sentenció a 48 años de prisión, pero tras varios amparos se le redujo la sentencia a 45 años. Estuvo en el penal de Puente Grande, Jalisco. Para 2012 fue trasladado al penal de Huimanguillo, en Tabasco, pero tras su cierre fue trasladado al penal de Ocampo, en Guanajuato, donde actualmente se encuentra. Apenas en febrero de este año, denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que desde su detención en 1994, él, Mario Aburto, ha sido víctima de tratos crueles, inhumanos y también de tortura. Y por ello se recomendó a la Fiscalía General de la República, por parte de la Comisión de Derechos Humanos, una nueva investigación del caso. Señala a la comisión violaciones a la integridad personal y trato digno por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso. Horas después, la CNDH informó que Mario Aburto se encuentra en buen estado de salud y puede comunicarse con su familia. Ayer el presidente de la República dijo que el gobierno protegerá a Mario Aburto si tiene otra versión sobre el asesinato de Colosio, que va a contar con el gobierno en ese sentido. Esto es lo que, digamos, el contexto que nos lleva a contactar en este momento con Rafael Cardona para comentar por qué el presidente López Obrador está tan interesado de pronto en el caso de Mario Aburto, hechos ocurridos hace 27 años. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pepe, mucho gusto en saludarte, mucho gusto en saludarlos a todos. Pues mira, Pepe, yo quiero poner en esta ocasión algunas cosas más o menos en claro para poder externar este juicio. Creo que la Comisión de los Derechos Humanos ha hecho un ridículo espantoso y creo que también ha llevado a un error no menos horrible al presidente de la República. Y recapitulo porque el señor Aburto ha dicho siempre otra versión de muchas de las cosas de las que ha dicho y se ha contradicho. Hace unos 4 años yo estuve con Mario Aburto ahí en Huimanguillo y a mí también me dio otra versión. Él me dijo que era un chivo expiatorio, que él había sido inculpado de manera injusta y me dijo que el asesinato de Luis Donaldo fue obra de la CIA. Evidentemente yo no le creí absolutamente ni una palabra, porque lo único que a mí me queda claro después de haber hablado con él, de haberlo conocido, de haberlo visto sano y digamos en su juicio, el juicio que él tiene, pues a mí me queda muy claro que el señor es un mitómano, psicópata y asesino. Y me parece raro, me parece muy extraño, muy inútil y hasta cierto punto ocioso que el presidente de la República diga que el Estado puede proteger al señor Aburto si el señor Aburto ofrece otros datos. Yo no sabía que el Estado está para proteger asesinos confesos que están procesados y sentenciados con todas las de la ley, porque el señor Aburto, como la mayoría de las personas que están en la prisión, siempre dirá que él es inocente, que él no fue, que él iba pasando por ahí, en fin, todas las cosas que ya sabemos. Pero lo que me parece muy grave es que la Comisión de Derechos Humanos diga primero que este señor ha sido torturado casi de manera sistemática y que es un hombre sometido a tratos degradantes y a fajinas espantosas. Y yo te digo, Pepe, yo al momento de que saludé de mano a Mario Aburto, sentí que estaba tomando la mano de un oficinista,
no de un hombre calloso que tuviera raspones y que tuviera las manos de un obrero o de alguien que hace trabajos duros y trabajos difíciles. Yo lo vi sano, lo vi entero, lo vi corpulento, fuerte hasta donde se le podía advertir a través del uniforme, con un cuello poderoso y con una mirada de hombre, digamos, sano de salud física. De lo otro, pues ya sabemos que no la tiene, que no la ha tenido nunca desde antes del asesinato de Luis Donaldo. Entonces la comisión ahora, después de que interviene la secretaria de Seguridad, que dice, bueno, pues este señor está bien, está bien, y no está incomunicado. Claro que no está incomunicado. Si hubiera estado incomunicado, yo no habría podido entrar a la cárcel a hablar con él. Además, ¿cómo un hombre incomunicado te comunica su incomunicación? Que la familia dice, la familia no le ha mandado una carta en 25 años, según consta en los registros de la cárcel de alta seguridad. Nadie lo ha querido ir a ver. Todo lo demás son recursos de propaganda familiar, porque la familia pues siempre ha querido aprovechar cualquier situación para buscar la notoriedad. Y en este caso la consiguieron, pero la consiguieron solamente por 24 horas, Pepe, porque después se tuvieron que desdecir y retirar la recomendación, con lo cual eso en el lenguaje taurino se llama que pegaron un petardo. ¿Y para qué? ¿Para qué el presidente de la República asume la defensa del señor Colosio? Pues solamente para seguir en la campaña de deterioro de la imagen de aquel gobierno que en ese tiempo encabezaba su enemigo favorito, el señor Carlos Salinas, quien en buena parte de la conciencia colectiva ha sido señalado como el responsable de este asesinato, no de este magnicidio, porque no fue un magnicidio, fue un homicidio, nada más. Y por eso el señor Aburto no merece ninguna otra consideración que la consideración que la ley ya le dio al juzgarlo y sentenciarlo. Cuando mencionamos el término magnicidio, nos referíamos a la dimensión que en su momento tuvo el homicidio de Luis Donaldo Colosio, que se comenzó a manejar de esa manera en los medios de comunicación. Por eso mencionábamos esta palabra, pero efectivamente tienes toda la razón, no es un magnicidio, no era un jefe de Estado, aunque estaba a punto de lograrlo, seguramente. Sí, Pepe, tienes toda la razón, y la expresión del magnicidio se manejó desde un principio, pero yo creo que de una manera jurídicamente equivocada. Políticamente pudo haber sido un magnicidio. Yo escribí alguna vez sobre Aburto y dije que su mano era muy suave, como si no tuviera fuerza, pero que había tenido la fuerza suficiente para tirar del gatillo de una pistola que cambió el rumbo del sistema político mexicano. Eso sí fue de esa manera. Gracias, Rafael. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Si nos permite, haremos una pausa. De regreso, tendremos una conversación con Francisco Martín Moreno, novelista. Él acaba de editar y de publicar un nuevo libro que se llama México Roto. Es una secuela a la que se ha comprometido a escribir durante los 6 años que dure el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un libro anti-López Obrador. Va a ser interesante escuchar a Francisco Martín Moreno defender su posición de ataque permanente contra el presidente de la República. Distancia, desde luego, con el escritor, el novelista favorito, columnista, articulista, colaborador de varios medios, Francisco Martín Moreno. Él acaba de presentar hace unos cuantos días un nuevo libro. Un libro que se llama México Roto. Es el segundo de una saga
de que el primer libro se llamó El ladrón de esperanzas. Estoy recibiendo un volumen aquí extraño, un fondo, a ver si le pueden bajar un poquito. Francisco, te saludo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿No me escucha, Francisco? Bien, Pepe, muy agradecido, sobre todo muy agradecido de que me permitas... Bueno, estamos teniendo problema en la enorme audiencia. Muchas gracias, Francisco. Ya tenemos bien la comunicación restablecida, Carlos Alberto Pérez. Lo vamos a poner por teléfono mejor porque el internet está fallando y le ofrecemos a usted una disculpa por esta razón. Vamos a hablar con Francisco Martín Moreno. Le digo que está presentando su nuevo libro, su nuevo hijo que se llama México Roto. Es una continuación de un primer libro de la saga El ladrón de esperanzas y se refiere a López Obrador. Francisco, háblanos de tu libro México Roto. ¿De qué se trata? Adelante. Muchas gracias, querido Pepe. Muchas gracias, querido fundamentalmente, Pepe. Fundamentalmente es la segunda parte de la trilogía política mexicana, redactada en tiempo presente. Y entonces, yo parto del supuesto de que el presidente es un individuo que está roto por dentro, Pepe, por eso le puse México Roto, y un hombre roto por dentro solo puede romper todo lo que le rodea. Entonces estuve, ya sabes, tengo prácticamente 30 libros escritos en la historia de México y nunca habíamos tenido presidentes tiránicos como Porfirio Díaz, dictadores, asesinos como Victoriano Huerta, traidores como Santana, frívolos y corruptos como López Portillo, pero nunca habíamos tenido, Pepe, un presidente cruel. Y yo lo veo porque no le duelen los niños, los miles de niños que han muerto ya por cáncer, ni le duelen los 600,000 muertos que van ya por COVID. No es cierto que vayan 300,000, porque los 5 exsecretarios de salud dijeron que hay que multiplicarlo por 2.5, ni tampoco le duelen los 4 millones de pobres, ni las 12 mujeres que asesinan al día, ni destruir las organizaciones filantrópicas, ni la quiebra masiva de las empresas, ni el desempleo, Pepe. Entonces por eso dije México Roto. Esa es la idea, querido Pepe. En ambas novelas... Es una novela, Francisco, es una novela periodística, sin duda. Pero también te pregunto, así con franqueza y a los ojos, ¿no es un arrebato de un arrebato más escandaloso de tu anti-López Obradorismo, del cual no te has podido librar porque pues el México Roto, como El ladrón de esperanza, también va en ese tono anti-López Obradorista abierto y de combate? Me encanta tu argumento, Pepe, pero no es así. Afortunadamente no es así, porque yo parto del supuesto en México Roto que no existen las culpas absolutas. Entonces, conocido ya el desempeño de López Obrador, yo me pregunto dónde termina su culpa como presidente y dónde comienza la responsabilidad de la nación, que en el 2018 votó por la fusión de poderes. ¿Por qué votó por la fusión de poderes? Porque recibió 30 millones de votos, y además de que recibió 30 millones de votos, se quedó con el control del Congreso de la Unión y con 19 congresos estatales. O sea, yo creo que aquí tenemos que separar las culpas, y la nación, el electorado, en buena parte es responsable de esto. Tan lo es, Pepe, que en las elecciones intermedias del mes de junio, de 15 gobiernos estatales, el pueblo bueno y sabio le entregó 11, y además le entregó miles de alcaldías, y además le entregó la mayoría absoluta del Congreso, no la calificada, porque entonces sí, ¿para qué te digo? Y entonces cuando yo me pregunto, ¿los ciudadanos somos inocentes? Porque es la pregunta central de mi novela, ya no tanto el anti-López Obradorismo como tú dices, sino ¿cuántos mexicanos volverán a votar en el 2024 por el desmantelamiento de México, Pepe? Esa es mi preocupación, ¿no? Entonces, claro, mi novela comienza con una fantasía, porque tenía que ser novela. La fantasía consiste en que Martinillo, el protagonista central de la novela, sueña que se está inaugurando el aeropuerto internacional de Texcoco, y sueña que sí, efectivamente hay 240 slots, o sea, lugares de estacionamiento para los aviones, cuando en el aeropuerto de Felipe Ángeles pues van a caber apenas 14
o 15 aviones cuando mucho. Y entonces sueña que viene en unas jaulas el doctor López Gatell, no Gatell, para que no se confunda, pero sí Gatell. Y bueno, va en una jaula y hay un jurado popular que lo condena a la cárcel 250 años por genocida, ¿no? En otra jaula va Berrondo, que es el director general de la CFE, que también va vestido con traje a rayas como lo de los presos y le avientan todo tipo de frutas podridas y huevos podridos y unos insultos terribles. Pero lo mejor es cuando el presidente, cuando está viendo también en su sueño como en la nueva gestión, porque Antonio M. Lugo Olea, en mi novela, o sea, AMLO, pierde la revocación del mandato, se tiene que ir a su rancho, de nombre muy popular, por cierto, y ahí es donde él piensa pedirle asilo en su sueño a Nicolás Maduro. O sea... Pero déjame preguntarte, Francisco, esta animadversión hacia Andrés Manuel López Obrador, que en el caso de tu novela se llama Antonio M. Lugo Olea, AMLO por sus siglas, esta animadversión, tanto al personaje real como al de la novela, no nubla tu objetividad, no es un arrebato obsesivo. No, Pepe, porque insisto en que si yo pusiera nada más el acento en eso, tendrías toda la razón en hacer la pregunta, pero yo estoy diciendo en esta novela que no hay culpas absolutas, entonces hago todo un análisis del comportamiento social. ¿Cómo es posible que después de todo lo que acabamos de decir tenga una aceptación de 60%? La responsabilidad social es imperativa en esta novela. Por ello también, no solamente ello, Pepe, sino también hay unas discusiones muy interesantes en relación a la igualdad. Es decir, la esposa de Martinillo dice, no existe la igualdad, en una familia no existe la igualdad, en una manzana tampoco existe, en una colonia tampoco, en una ciudad tampoco, y en un país tampoco, y entre los países tampoco. Y entonces proponer la igualdad es tanto, claro que suena horrible, es tanto como tener que imponerla por la fuerza. Y entonces la igualdad, no todo el mundo se apellida Bill Gates, ni Bezos, ni todo el mundo se llama Cervantes y Saavedra. O sea, la desigualdad es propia del género humano. Por ello, ¿dónde hay más igualdad? Pues sí, en una tribu, si se puede decir, en el corazón septentrional de África, sí, pero hay más desigualdad en los Estados Unidos, sí, pero al mismo tiempo hay mayorías que tienen un nivel de educación y de Estados Unidos o de Francia, de Inglaterra, como tú quieras. Por eso insisto que en la temática yo no me concentro nada más en la política mexicana, sino trato de explicar, por ejemplo, también otro punto que fue determinante, Pepe, el hecho de que el siglo pasado se haya dicho que los mexicanos somos hijos de la Malinche, hijos de la mujer violada, hijos de la mujer ultrajada, ¿no? Y hijos de la mujer chingada. Y por lo tanto, los mexicanos somos unos hijos de la chingada. Pues no es cierto que seamos unos hijos de la chingada, Pepe. Esta tesis hay que superarla, hay que cambiar la narrativa castrante que durante tantos años nos hizo mucho daño. Por ello hay que hablar de otra manera de los mexicanos, que sucede que somos la 13ª potencia económica del mundo. Por eso defiendo otras tesis que están desvinculadas ya de la política mexicana. En eso quiero poner el acento para que no parezca, como tú bien señalas, que es un arrebato anti-López Obradorista. No, la novela es muchísimo más amplia que un arrebato anti-López Obradorista, Pepe. Pues te agradezco mucho, Francisco Martín Moreno, que nos hayas presentado tu nueva novela, México Roto. Vendrá una más, tengo entendido, porque ese fue tu compromiso de 3 libros en una saga en relación con el régimen de la Cuarta Transformación. Vamos a esperar a que los tiempos se cumplan y a que tengas muchas más cosas que decir. Gracias por aceptarnos esta invitación. Sí, dime, adelante. Un último punto, Pepe. Hay un protagonista central en la novela, que es el erotismo, es el amor, es la pasión, son relaciones amorosas muy complejas, muy tortuosas, muy románticas, pero creo que al lector le va a gustar este encuentro entre dos sexos que son personajes verdaderamente fuertes, poderosos, inolvidables. O sea que una novela sin erotismo, Pepe, ya no fue novela. Gracias, lo leeremos con mucho detenimiento. Hemos empezado a ojearlo primero y sí, saca lumbre, saca chispas lo que promete el resto de las 400 y pico de páginas. Que estés muy bien, Francisco, gracias. A ti, Pepe, querido, un abrazo. Abrazo muy fuerte para Francisco Martín Moreno, novelista favorito con su México Roto. Una pausa muy breve, volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.